Hola, bienvenido a una nueva entrega de su programa Actualidad Preventiva, donde tanto el señor Andrés Terrero como quien les habla, Arnaldo Sánchez, tratamos temas de actualidad que estén ocurriendo a nivel nacional o internacional, principalmente orientado a lo que es la prevención del crimen organizado. Presentar la excusa del señor Terrero, no va a poder estar con nosotros en este programa, pero ya en las próximas entregas participará. En el día de hoy tenemos ya una persona, una figura repetida en el programa, como siempre hemos dicho, un gran amigo, que es el señor Roberto Mella, el cual estará compartiendo con nosotros todos estos temas de actualidad. Bienvenido, Roberto. Gracias, Arnaldo. Yo siempre me siento bienvenido aquí en este programa Actualidad Preventiva, conversando contigo, en su momento también con el amigo Andrés, y para mí siempre un honor compartir este espacio contigo. Gracias, y a ti la gracia por siempre estar dispuesto en acompañarnos y ayudarnos, ¿verdad?, a mantener a nuestros seguidores actualizados en el tema. Una semana difícil esta, una semana con unos problemas de catástrofe, de inundaciones, de derrumbes, responsabilidades civiles, responsabilidades penales. Definitivamente las aseguradoras deben de estar bien ocupadas en este momento. Sí, muchas reclamaciones debe haber bastantes reclamaciones. En una época donde le toca, inclusive, estamos en las etapas finales del tema de sus auditorías de cumplimiento, pero supongo que esa área de operaciones y de reclamaciones deben de estar muy activas. Y yo pienso, Arnaldo, que eso nos lleva a una reflexión, y es que necesitamos ciudades más resilientes, porque así como una vez con el COVID y todo el tema de la digitalización y la virtualización dijimos que ese era el nuevo normal, yo pienso que este tipo de eventos serán cada vez más frecuentes. Esta cantidad de agua que cayó, ya los científicos desde hace mucho tiempo nos venían diciendo que un mundo más caliente hacía que hubiese más evaporación necesariamente iba a dar como resultado que las lluvias fueran más fuertes. O sea que yo pienso que nosotros, los países en general, nosotros en el Caribe muy especialmente, tenemos que construir ciudades más resilientes a este tipo de situaciones, porque definitivamente tener uno o dos veces al año situaciones como esta, con el impacto que tuvo en el tiempo, no va a ser sostenible. Sí, hemos visto como ya nos han dicho, como tú dices, los científicos, que este tipo de cosas van a ser repetitivas, ¿verdad?, por todo esto del cambio climático. También hay una gran parte de responsabilidad también de parte de nosotros, los ciudadanos. Definitivamente. En realidad sí hubo alertas tempranas, a diferencia al año anterior, de que todo fue en el mismo día, pero venía diciendo desde el principio de semana de que era posible que se repitiese la cantidad de lluvias que se había dado precisamente en noviembre del año pasado, y exhortando a las personas, ¿verdad?, que tomaran las medidas del lugar. El tema también es que el clima es impredecible, ¿verdad? Hay veces que tú haces la predicción y no se da, entonces tú dices, bueno, pero y suspende cosas que tiene, que a lo mejor postergarla conlleva también una serie de situaciones, pero primero está la vida, primero está la seguridad personal. Y hablando de gestión de riesgo, yo pienso que la advertencia estuvieron. Yo he visto muchos comentarios en redes de que el gobierno no hizo nada. A mí me parece que la percepción de peligro estuvo desde un inicio. Se advirtió a la población de que se preparara, porque podía ser inclusive peor que la anterior. Yo lo que pienso es que lo que se deben de hacer es más ejecuciones, brigadas, para preparar a la ciudad para ese acontecimiento. Antes tú veías que se preparaban unas personas para cortar los árboles, para proteger los cables. A mí siempre me pareció eso bastante estúpido, para ser sincero. El gran daño no lo están haciendo los árboles, lo están haciendo los drenajes. Entonces, ¿por qué no mejor, en vez de salir a cortar los árboles, salimos a recoger la basura en las áreas críticas para preparar a la ciudad para que mejore? Claramente la ciudad no está preparada para esa cantidad de agua,
pero pudiese mejorar el hecho de que una brigada especial que salga absolutamente a todos los lugares a recoger cada fundita en cada esquina, pienso que puede ser lo que podemos mejorar en el futuro para ser más resilientes. Los daños iban a ocurrir, pero probablemente hubiesen sido un poco menor. No solamente advirtiendo a la población que debemos de acatar estas advertencias quedándonos en casa, también no sacando la basura, quédese con su basura en su casa porque en la calle va a hacer daño, ¿verdad? Pero ante esa realidad tenemos que reaccionar. Nosotros tenemos una cultura y una educación que no vamos a cambiar ahora. Y no podemos esperar 10 años y 10 inundaciones o 20 inundaciones para que la gente comience a pensar distinto. Yo pienso que el proceso debe ser preventivo. De eso que estamos hablando, prevención. Entonces, la prevención es ya asumir que tenemos una educación que no está preparada, no está educada para esto y tomar las acciones del lugar bajo esa realidad. Aparentemente la solución del sistema de drenaje del país, principalmente de la ciudad, aparentemente es algo que es imposible de lograr porque tenemos, yo creo que yo tengo 53 años y yo nunca he oído decir que no hay problema de drenaje. Siempre ha estado ese problema de drenaje y gobiernos van, gobiernos vienen y las situaciones y los puntos son los mismos, o sea que eso significa que no se ha podido resolver o nunca se ha tomado la acción para resolverlo. Arnaldo, y dicen que eso siempre ha sido así porque las cucarachas no botan, pero mire una cosa, hoy en día ya el no tener un buen sistema de drenaje es visible. Eso era antes que no se veía. Hoy sí lo estamos viendo con esta realidad. Y esta realidad vamos a seguir viendo. Mientras no hay un buen drenaje, nosotros los ciudadanos vamos a seguir percibiendo ese riesgo. Y eso definitivamente ya coloca necesariamente en un mapa político tomar decisiones en lo que ocurre debajo de la ciudad. Sí, y otro hecho lamentable es el derrumbe ese del muro El muro terrible. Del túnel donde fallecieron 9 personas, incluso varios extranjeros, ¿verdad? Muro que ya había tenido una primera historia de haber cedido y haberse hecho unos estudios que decían que se ameritaba tomar acciones. Bueno, tú dices, pasaron 20, 23 años y nunca pasó nada. A lo mejor sí, en realidad sí estaba bien hecho, o sea, hubo siempre enfrentamiento de si lo que había recomendado el CODIA en ese momento tenía asidero o no. Dice, bueno, después de 23 años cualquier cosa puede pasar, eso no quiere decir que el estudio estuviese bien o que estuviese mal. La persona que diseñó, en los días anteriores ha estado hablando del sistema, de lo que se hizo, y en realidad él dice que no ha sido un problema de la construcción, sino precisamente del drenaje, de que a lo mejor no le han hecho el drenaje necesario para eso. Pero ahí se ha nombrado ahora una comisión para determinar, no solamente para determinar qué pasó, porque ya lo que pasó, sino para hacer un estudio de otras posibilidades, de otros posibles riesgos que existan en las instalaciones públicas y poder accionar a tiempo. Yo pienso que lo que pasa es que siempre estamos como poniendo el candado después que nos roban. O sea, ahora vamos a hacer todos esos estudios. A ver. Reactivo, porque mira, el enfoque preventivo, volvemos. ¿Por qué esos expertos no tuvieron año tras año, tormenta tras tormenta, recordando ese dictamen o ese estudio que en su momento hizo? Señores, recuérdense que en tal año yo le dije tal cosa. No, ahora se dio, ahora salieron todos los expertos diciendo que en tal año yo dije, pero pasaron 20 años, ¿por qué no lo dijiste hace 5, hace 10, hace 12? ¿Por qué todos los años no vemos y refrescamos eso? Lamentablemente tienen que perderse vidas humanas para entender dos cosas: que el proceso de monitoreo de un riesgo existente es importante. Número 1, número 2, ya ahora yo creo que vamos a tomar más en serio las alertas y las previsiones de lluvia, de no salir a las calles. Hemos querido desarrollar este tema así como lo hemos desarrollado, dirían, ¿qué tiene que ver con el programa? Pero es precisamente como acaba de decir, es como llevar al diario vivir, claro, lo que puede ser
parte de lo que tiene que hacer unos sujetos obligados, que es la administración de riesgo. La administración de riesgo, Entonces, definitivamente. sí, como ciudades, como eso es lo que tenemos que desarrollar y también. ya lo de administrar riesgos en todas las actividades de la vida, uno tiene que planificarse y ver cómo uno mitiga los riesgos, ¿verdad?, que tiene el día a día en que uno se desenvuelve. Yo pienso que, y creo que hay, ¿no?, comisiones de gestión de riesgo para la seguridad vial y todo eso. Pienso que eso se debe de formular mucho mejor, que sea interinstitucional, que se cree un comité, que haya mayor socialización de lo que hace ese plan. De hecho, una vez conversando con un consultor de riesgo, me habló de que se hacían simulacros y todo ese tipo de cosas. Pienso que hay que darle mucha forma a eso, porque son los que al final va a generar propuestas interesantes para que hagamos ciudades más resilientes. Yo creo que esa es la palabra. Santo Domingo y República Dominicana en general, pero sobre todo las ciudades como Santo Domingo, por ejemplo, Santiago, esas ciudades importantes, debemos de crear las ciudades resilientes. Sí, hemos visto eso, tú mencionaste algo, lo de los simulacros, vemos como cada cierto tiempo, principalmente en el aeropuerto, en las mismas oficinas públicas, se han hecho algunos simulacros de terremoto, que es lo que más, que es lo que más tenemos ahí, preocupa, claro. Y no, lo que más tenemos como latente de que pueda ocurrir, de que en algún momento va a ocurrir porque estamos en varias fallas, ¿verdad? Y eso es algo que no existe forma de evitarlo. Yo vi una propuesta muy interesante hablando sobre eso y ojalá este mensaje llegue, de crear semáforos hídricos. Y son como unas señales que se ponen en lugares sensibles que miden el nivel del agua para que el que va conduciendo, que no sabe, él ve agua, pero él no sabe la profundidad que tiene, con ese indicador, que ya sea un muro pintado o una señalización, cuando esté el agua en la parte roja, te esté diciendo, no te metas, que aquí hay varios metros por debajo del agua. Pienso que eso es parte de las cosas que tenemos que lograr en zonas sensibles. Ocurren accidentes muchas veces porque el que va manejando no sabe realmente qué tan profundo está el lugar donde se va a meter. Y mira, ya que abrimos el buzón de quejas y sugerencias, déjame decirte una cosa que a mí siempre me ha preocupado. No está asociado al tema de inundaciones, pero definitivamente sí está asociado a ciudades más resilientes. A mí siempre me ha preocupado y últimamente estoy viendo que hay una cantidad de brigadas enorme. En cualquier lugar que yo me muevo hay personas con escalera tirando más cables de teléfono y de internet. Señores, aquí parece que no hay nadie mirando hacia arriba. La ciudad nos la han convertido en un vertedero de cables. Un vertedero de cables. Ya ellos no saben por dónde pasa un cable o pasa otro. Yo no sé quién procura, quién revisa, quién audita que esas instalaciones se hagan de una manera correcta y certificada. Las telefónicas definitivamente tienen que tener una responsabilidad en esto, porque a quién le pagamos esas instalaciones. Y de hecho me parece que hay un costo que se le carga a la factura vinculado a ese tema de los cables. ¿Por qué yo tengo un cable cruzando ya por el frente de mi casa? O sea, es tan grave lo que está ocurriendo que ya ni siquiera la suciedad está a 15 metros de altura. Ya está que te cruza por el frente. O sea, tú tienes que... En mi casa hubo una época donde yo tenía que el vehículo, en mi casa no, en una parte de la oficina, el vehículo entrarlo por un lado porque ya había un cable que si no yo me lo llevaba. O sea, ¿cómo es posible que eso ocurra en ciudad tan avanzada como la que tenemos hoy en día? Y están tirando más y más cables. Yo no sé lo que está ocurriendo recientemente, pero ahora mismo tú tienes casi por todos lados una guaguita tirando un cable, pero lo siguen tirando en las mismas condiciones. Yo creo, Carolina Mejía, Indotel, el mismo presidente de la República, si queremos ciudades resilientes y ciudades también más atractivas para el turismo, que reflejen ese crecimiento, debemos de hacerlo de la forma correcta. Y esa contaminación visual ya llegó a su tope. Eso es una asquerosidad lo que tenemos en la ciudad entera con esos cables. Alguien se tiene que hacer responsable. Antes de irnos a la pausa, Roberto, hablemos un poquito en este minuto que nos queda de las novedades que tenemos. Bueno, mira, la noticia del momento, el activo virtual de la moneda virtual Binance,
multada por más de 4.000 millones de dólares por el tema de lavado de activos. Lo reconoció el propio presidente, el hecho de que con el uso de la moneda se estuvieron lavando una cantidad importante de dinero. Yo les invito a todos a que revisen esa situación. Un duro golpe, de nuevo, a los activos virtuales que han tratado a nivel mundial de colocarse como un medio seguro, ¿verdad? Y lastimosamente, situaciones como esta de nuevo laceran la seguridad. Precisamente hablando de eso, de los activos virtuales, también esta semana en Uruguay surgió un caso nuevo con una fintech, una misma especie de estafa, otra estafa piramidal. No queremos satanizar, ¿verdad?, los avances tecnológicos ni las nuevas tecnologías. Hacia allá es que el mundo va. Pero sí, todo este tipo de cosas nos están demostrando que se necesita regulación, que tenemos que cumplir con esas mismas disposiciones que establecen las 40 recomendaciones del GAFI, de cómo darle seguimiento a este tipo de nuevas tecnologías, y que los países evalúen sus riesgos de cómo están siendo usados y qué reglamentaciones tienen que implementar. Definitivamente. La innovación siempre vendrá con sus riesgos, y ahora digitales. Mira, otra de las novedades, Superintendencia de Banco tiene en vista pública un nuevo instructivo, una nueva regulación vinculada al tema de prevención de lavado de activos, que es bueno que revise el sector regulado por la Superintendencia de Banco. Superintendencia de Seguro emite su normativa vinculada al régimen sancionador, pero también al nuevo método y las nuevas regulaciones, los nuevos estándares para las auditorías de cumplimiento, la auditoría externa de cumplimiento. Sí, muy interesante, clasifican los auditores en diferentes tipos de auditores para auditar diferentes tipos de organizaciones. Nosotros tuvimos aquí a Eliana, le hicimos un par de observaciones en cuanto a esos términos, muchos de los términos que utilizaban, pero las revisaremos a ver si se tomarán en cuenta. Excelente técnico. Sí, ya la norma salió, estuvo en vista pública durante un tiempo, pero ya es definitiva. Y me parece que muy interesante lo que allí se propone, sobre todo inclusive porque se incluyen los requisitos del auditor, qué tipo de auditores, las áreas que se van a revisar, etcétera. O sea que el sector seguro debería estar dándole lectura a eso, y también los auditores externos y los asesores. Seguimos en el próximo segmento conversando con Roberto Mellán. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.